Un tema extenso, me ha tocado colitis infecciosa. Vamos a dar una breve introducción antes de irnos de lleno. Fue coordinada por la doctora Diana Silva y pues mi persona R2 de Medicina Interna. Bueno, nada más el índice, vamos a dar pues una introducción, definición, la epidemiología, fisiopatología, abordaje diagnóstico, prevención y manejo. Digamos, como les dije, es breve, es un tema muy extenso, pero vamos a tratar de resumirlo y pues comenzando, pues la endocarditis infecciosa, digamos, nosotros los internistas es, digamos, una enfermedad de reto, de reto diagnóstico multisistémica y que conlleva, digamos, una serie un cuadro clínico florido que podría confundirse con muchas patologías. Le llaman pues la enfermedad, la patología del internista, ¿no? Entonces, como definiendo, pues es una enfermedad que afecta a múltiples sistemas, ya les dije. Eh, eh, es una infección generalmente bacteriana que pues afecta exclusivamente a la superficie endocárdica del corazón. Y esto conlleva pues, digamos, el endocardio en sí, su superficie endocárdica, el revestimiento de las válvulas y todas sus partes, sus válvulas. Y también pues, se ha incluido en las últimas definiciones, pues infecciones que también en los dispositivos intracardíacos y pues o válvulas nativas o protésicas y pues sobre todo si estos dispositivos son permanentes, es decir, de larga evolución. Como pueden ver en esta foto, pues aquí se ve, pues, digamos a simple vista, pues una vegetación en las válvulas aórticas. Sí, gracias. Ok. Muy bien. Yendo por la epidemiología, es importante decir que pues una enfermedad importante a nivel, digamos, de salud pública, que tiene una alta mortalidad. La evidencia nos dice que desde el 25% puede llegar hasta el 50% de la mortalidad. Y pues cada vez se diagnostica más, digamos, esta enfermedad, pese a que sí ha sido muy subdiagnosticada en fechas en años anteriores, pero como se sabía diagnosticar más, incrementa su, digamos, incidencia. Esta incidencia, pues, vemos que va desde, bueno, hay varias, digamos, hay varios datos, pero va desde como 3 a 13,8 casos por cada, bueno, ha aumentado de 3 a 13,8 casos por cada 100.000 habitantes. Digamos, desde que se ha comenzado a estudiar, pues, ha visto que ha aumentado desde 1970, pero, pues, se ha descrito esta enfermedad, de hecho, desde hace como unos 350 años. Entonces, incluso con la mejor terapia, pues, he dicho que la tasa de mortalidad es muy alta y pues más de la mitad de los pacientes en general, de manera epidemiológica, pues sí son adultos mayores. Bueno, desde los 50 años, pero sí tienen que ser, sobre todo, adultos sobre todo ocurre en las diferencias de sexos, más en hombres que en mujeres, diferencia como de 3 a 1. Y pues, sin embargo, las mujeres son las que más fallecen, ¿no? Entonces, el principal factor de riesgo, pues que el paciente tenga una lesión, ¿no? O que tenga una malformación en el corazón. Ya vamos a ver que pues, influye mucho en la fisiopatología. El paciente que tenga digamos, esa malformación, esa lesión, ese daño, ¿no? Entonces, las cardiopatías congénitas en la infancia. Y pues antes se creía, bueno, mejor dicho, se sabía que de las etiologías más frecuentes era la fiebre reumática, que pues antes padecíamos por el aumento del riesgo de infecciones por estreptococcus.
pero digamos como ha disminuido eso, ahora lo más prevalente, sobre todo en países desarrollados, es, digamos, las enfermedades degenerativas, valvulopatías degenerativas. En los jóvenes, pues ahora se ha visto mucho pues el uso de drogas intravenosas, por lo que pues es muy prevalente entre los de 15 a 34 años. Y pues se dice mucho que también influye mucho la condición socioeconómica. Esto igual por el aumento de la tasa de infecciones y la fiebre reumática. Y esto le da mucha mayor mortalidad y retraso en el diagnóstico. Ya les he dicho lo de la valvulopatía degenerativa y lo de las cardiopatías congénitas, que al momento es digamos, la causa más frecuente. Vemos que pues dentro igual de la epidemiología y de la etiología, mejor dicho, ahora tenemos las bacterias más frecuentes, son los cocos gram positivos. Ya vamos a volver desde cocos gram positivos y los no cocos gram positivos, porque como pueden ver aquí, digamos, de estas bacterias, como principal, digamos, exponente es el Staphylo aureus, pues va a abarcar aproximadamente un 80, 85% o 90% de la causa de las enteritis infecciosas. Dentro de estas, pues obviamente el Staphylo aureus es el primero, en casi un 30% de los casos, hay varios también datos de 25 a 30. En segundo lugar viene el Streptococcus, que ahí están el víridas, o sea, el no beta hemolítico, y los otros Streptococcus, y luego viene el Enterococcus. Entonces, todo esto, como les dije, abarca un 80%, y posteriormente, en el caso de que estas bacterias no sean halladas, digamos, como etiología, están los no negativos, y las bacterias fastidiosas como los Schafer. Como pueden ver aquí, o sea, este cuadrito de este color, cuál es el verde, en casi todos los, digamos, mejor dicho, en la gran parte de los continentes, está causado por Staphylococcus, ¿no? Salvo que en ciertos países sí es más frecuente otros streptococos, pero en la gran parte sí abarca aproximadamente de un 30 a 40%. En Norteamérica el 43%. Entonces, hablando un poco de estos factores de riesgo, vamos a ver acá arriba. Entonces, dentro de los factores de riesgo, pues podemos decir casi que cualquier cardiopatía o patología estructural del corazón conlleva un riesgo de endocarditis infecciosa. Como la cardiopatía reumática en el pasado era la lesión más frecuente, subyacente más frecuente, ahora pues degenerativa. Entonces, aparte digamos, de que tenga de la cardiopatía estructural, pues la presencia digamos, de objetos como que ajenos al corazón, como válvulas protésicas o dispositivos cardíacos, son factores de riesgo muy importantes, que les vamos a decir aquí cuáles son los más importantes cardíacos y los no cardíacos. Dentro digamos, los más frecuentes que se diagnostican son los cardíacos. Dentro de estas, el prolapso de la válvula mitral es la patología estructural o la anomalía estructural correspondiente más frecuente. Y la enfermedad infecciosa de válvula nativa en los países en desarrollo es de los factores que también se ve más. Entonces tenemos, bueno, la guía de la ESC nos da estos factores de riesgo, que se les divide en cardíacos y no cardíacos, como ya habrán visto. Entonces, debemos tomar en cuenta de que, pues, dentro de los cardíacos y que se encuentran aquí en hospitalización, digamos, los pacientes que les colocamos catéteres que llegan hasta el corazón o cercano al corazón, como son los catéteres venosos centrales, los catéteres PIC, ¿ya? Entonces, digamos, los que más en nosotros nos importarían, ¿no? Pero bueno, en cardiología o en otros servicios que nos interconsultan, pues abunda mucho lo que son las válvulas protésicas o las unidades valvulares, que serían factores de riesgo cardíacos. Y pues,
dentro de los no cardíacos, pues pacientes inmunodeprimidos, pacientes con reciente hospitalización o con hemodiálisis, que también abundan mucho aquí, pacientes usuarios de drogas intravenosas, los catéteres ya dije, y los que también se han hecho procedimientos quirúrgicos dentales recientes. Ahora vamos a hablar de cómo influyen en esto. Sí, nada más, los catéteres no es porque estén cercanos al corazón, es porque generan bacterias persistentes en caso de desinfectamiento, porque lleguen a Ah, ya, el hecho de que pues de que se estén generando bacterias, entonces están niños, de que no esas bacterias. Exacto. Sí, tienes razón. Pueden ser porque cerca de las otras en la que no hay actividad, está claro. Bueno. Bueno, entrando un poco en la fisiopatología, podemos explicando un poquito sobre cómo se da pues, la nucleosis de exceso dentro del cuerpo. Entonces, tenemos que pues, el endotelio valvular, el endotelio del endocardio, en la fisiología normal, normalmente no se posan las bacterias ahí, ¿no? Entonces, no es un tejido que fácilmente tiene una lesión para que pueda posárselo. Entonces, comúnmente vemos que resiste la colonización bacteriana, pero si hay una lesión, pues va a incrementar, ¿no?, el riesgo de que estas bacterias se posen. Entonces, por lo tanto, todo va a comenzar con una lesión, ¿ya? Entonces, un daño, una cicatriz, ¿ya? Entonces, en el cual, por ejemplo, lo que ya habíamos dicho, una válvula protésica, una cardiopatía congénita, algún dispositivo, el cual ya, digamos, rompa de alguna forma, provoque un daño en este endotelio. Esto va a provocar, pues, que haya, como decía Juan, bacteriemias transitorias, que evidentemente va a haber, digamos, hay dispositivos que ingresan, digamos, con ese tipo de bacterias, provocan bacteriemias transitorias, y a largo plazo, pues, va a provocar una respuesta inflamatoria. Entonces, esta respuesta inflamatoria, pues, está prácticamente en este sitio, en todo el cuerpo, pero exclusivamente aquí. Entonces va a llamar, digamos, va a provocar un reclutamiento de citocinas, de células inflamatorias que secretan este tipo de citocinas y que ligadas con las integrinas, digamos, este endotelio va a expresar, digamos, factores tisulares y va a expresar, digamos, moléculas las cuales van a favorecer, digamos, que se acumulen plaquetas y que se acumulen los factores, digamos, de coagulación. Entonces, esto va a provocar en sí, dentro de este tejido que está ya lesionado, pues la formación de un trombo, ¿ya? Entonces, podemos decir que va a haber una endocarditis no bacteriana inicial, ya digamos, en este individuo. Esta formación del trombo, digamos, a largo plazo, va a ser un ambiente, o va a favorecer, digamos, un ambiente en el cual las bacterias, sobre todo los gram positivos, los cocos gram positivos, que tienen la capacidad de unirse, bueno, expresan proteínas adherentes a este endotelio. Entonces, una vez que llegan, entonces pueden posarse sobre este trombo y, como se ve aquí, van a proliferar. Entonces, una vez que se posan y proliferan, conlleva digamos, es un círculo vicioso. La presencia de estas bacterias lleva más inflamación. Entonces, digamos, esta inflamación aumenta los factores de coagulación, un círculo vicioso, en el cual va a favorecer la síntesis o la producción de una vegetación, que prácticamente la vegetación es la unión de plaquetas y bacterias, ¿no? O sea, trombo con bacterias.
Entonces eso va a ser la vegetación, las cuales van a estar en este. Entonces no sé si se entendió esto, ¿no? O sea, en la superficie de las válvulas hay una bacteria y posteriormente se crea el trombo, aumenta, digamos, la cascada inflamatoria y de coagulación y se crea la vegetación. Entonces, prácticamente es la creación de plaquetas, moléculas de fibrina con el microorganismo. Como pueden ver aquí también, pues, digamos, esto es una representación de cómo esta vegetación se va formando y por qué está formada. Y eso va progresando con el tiempo. Entonces, este artículo explica, digamos, dos mecanismos de colonización por lesión mecánica y por inflamación. Como habíamos visto, la lesión mecánica, pues, es, digamos, cuando se tiene, digamos, una endocarditis no bacteriana, lo que les decía es solamente la formación de trombos y las bacterias se posan. Y la colonización por inflamación es cuando prácticamente ya las bacterias han llegado y van a favorecer, digamos, el aumento o sea, digamos, los mecanismos inflamatorios, los cuales van a provocar la vegetación. Entonces, esto de aquí, pues, nos lleva, digamos, a pensar de que, bueno, estas bacterias necesitan, como se han posado aquí, y bueno, un dato esencial es decir que la vegetación, o sea, las bacterias que se encuentran en una vegetación, son difíciles de que los antibióticos, cualquier antibiótico llegue, ¿no? Entonces, se dice que la vegetación inhibe la acción de ciertos antibióticos, sobre todo los que no son bactericidas. Entonces, es necesario entender esto como para decir que es necesario un tratamiento bactericida y a largo plazo, porque como digo, esto progresa con el tiempo, para que puedan eliminarse las bacterias. Entonces, vamos al diagnóstico, pues el diagnóstico y el algoritmo diagnóstico pues se va a basar primero en una sospecha clínica. Algo que pues debemos llevarnos en la casa es que debemos aprender a sospechar una endocarditis infecciosa. Entonces, el diagnóstico se va a basar en la sospecha clínica asociada a los datos microbiológicos, unos datos microbiológicos consistentes y la documentación de las lesiones cardíacas. Comúnmente, o sea, se dice que la endocarditis infecciosa, el diagnóstico es patológico como definitivo. O sea, debemos ver, digamos, la inflamación del endocardio en las válvulas, pero pues como no se tiene, pues siempre a mano, como, digamos, poder ver directamente, pues se han creado pues criterios diagnósticos clínicos, microbiológicos de imagen, como para pues acercarnos al diagnóstico lo más que se puede. Entonces, la alta sospecha, pues sobre todo en pacientes, digamos, hospitalizados, ¿cómo vamos a sospechar esto, no? Vamos a sospechar en un paciente, digamos, con factores de riesgo, que vean con una fiebre, ¿ya? Que no se sepa el foco, que se haya descartado otros focos y que tengan cultivos positivos, es decir, bacteriana, ¿ya? Y pues, ya les vamos a decir los factores de riesgo, ¿ya? Los factores de riesgo que ya les dijimos. Este estudio de aquí, pues, ha recopilado el SCORE y el EUROENDO, digamos, un estudio prospectivo y de corte, el cual ha recopilado en una serie de pacientes, digamos, en Europa, cuáles son los síntomas, digamos, o el cuadro clínico, o los síntomas, digamos, pivot, los síntomas más frecuentes en una endocarditis infecciosa. Se dice que de los más frecuentes, por lo menos en en tres cuartas partes, ¿sí? Podemos decir, de los pacientes va a haber la fiebre, ¿no? Una fiebre alta, una fiebre más de 38, pues es de los más frecuentes que van a estar. El segundo es un soplo nuevo, un soplo cardíaco, un soplo que no se haya conocido en un paciente, en un paciente, ¿no? Y pues luego vienen el resto, ¿no? Bueno, va a haber pacientes que tengan signos de insuficiencia cardíaca, en caso de que esté un poquito más avanzada. Pacientes con choque séptico, hasta un 6.7%, y luego va bajando. Pacientes puede haber con síncope y luego las lesiones específicas.
Yo les he puesto luego un cuadro en el que pues va a haber síntomas atípicos y síntomas típicos, digamos, síntomas de signos típicos. Primero, sí debemos saber que hay síntomas atípicos. Los pacientes que nos llegan a urgencias y con sospecha de endocardititis no nos van a llegar con estos síntomas típicos. Comúnmente vienen con astenia, adinamia, malestar general y eporesis, que pues en un primer pensar no vamos digamos, sospechar de una endocarditis, vamos a sospechar de cualquier otra infección, como por ejemplo una tuberculosis, ¿no? Este, por eso les decía que es un reto diagnóstico, es importante saber que esto puede venir con estos síntomas. Y pues, Una pregunta, ¿esos por qué le puso nombre de típicos o atípicos? O más bien serían específicos y inespecíficos, ¿no? O sea, porque específicos, pero muy poco visibles, son los fenómenos inmunológicos, los que mencionan, ajá, mancha, unos, entonces, bueno, la mayoría de los específicos son los que nosotros quieren visitar. Lo típico es que se presenten con malestar, fiebre, fatiga, o sea, ¿qué podemos decir? Pues, específicos y como inespecíficos. Ajá, sería como la palabra, pero comúnmente. Y en muchos lados lo describen como atípicos, pero sí, tienes razón, o sea, podemos decir que son inespecíficos de cualquier de esta enfermedad, ¿no? Sobre todo también en pacientes ancianos e inmunosuprimidos, ya, o sea, que se van a presentar de forma inespecífica. Pero pues hay síntomas típicos que pues como para, digamos, de una manera un poco para mejor entendimiento, pues se ha puesto en un acrónimo el PROM-GEN. Tenemos la fiebre, bueno, estos síntomas que son inmunológicos, ya les voy a explicar cuáles son. Son las manchas de Roth, nódulos de Osler, ¿no? M de murmuro del soplo, J de lesiones de Janeway, A de anemia, N de nail bleeding, sangrado en las uñas y E de hemorragia. Entonces, estos serían como síntomas un poco más específicos que pues aquí, o sea, pues se dan igual muy escasamente, ¿no? No son tan frecuentes, pero son más específicos. Pues no sé si de lo que han leído o de lo que han visto, ¿alguien me puede decir cómo se llaman estas? La Muy bien, entonces estas igual representan lesiones, digamos, se dice que son como émbolos sépticos, podemos decir unos microémbolos o las liberaciones de las vegetaciones, pueden ir hasta la piel, ¿ya? Estas de aquí, bueno, ya les dije, pues, estos son los nódulos de Odler, que también son otros inmunológicos. Estas de aquí, que digamos, todas representan afectaciones o complicaciones de la endocardititis infecciosa que pueden encontrarse. No siempre se encuentran, pero siempre hay que descartarlas. Que hay. Y estas de aquí, pues, Morris Nantilla, ¿no? Ya. Entonces, son de las características, digamos, síntomas que deberíamos buscar como para acercarnos más al diagnóstico. Junto con todos los inespecíficos, esto nos podría dar, pero no los vamos a encontrar siempre, así que, De hecho, lo más característico es no encontrar. no O sea, encontrar. el rendimiento diagnóstico de este tipo de manifestaciones es bajo, ¿no? Tú mismo lo pusiste en tu diapositiva previa. Sí, O sea, realmente lo que dice Juan es muy cierto. ¿Cómo sospechas? Pues un paciente que ya trae algún antecedente importante, que tiene una carga de comorbilidad importante o algún factor de riesgo, que está con fiebre persistente, que ya ha pasado, eso es el paciente característico, que ha pasado por varios esquemas de antibióticos y que no ha mejorado y que no se ha estudiado adecuadamente. Entonces, yo creo que es mucho más frecuente que encuentres una caries dental a que encuentres unos nódulos de Osler o unas lesiones de miembro. Entonces, sí es importante conocerlo, pero la realidad es que el rendimiento diagnóstico de este tipo de manifestaciones es muy pobre. Y la otra sería la lesión son para los microalcohólicos o por depósitos de inmunocomplejos.
los nódulos de Osler sí son sí. Entonces, hay una, bueno, esto también, o sea, me pareció interesante, como los criterios diagnósticos, me pareció interesante dividirlo como que por etiología. Por ejemplo, en un paciente sospecharíamos de una causa por aureus, si el paciente si tiene una presentación aguda, la alta mortalidad, y un tercio van a ser MERS. Sí, en el caso de estreptococo, la presentación va a ser subaguda, va a haber presencia de trastornos inmunológicos, lo que habíamos dicho. Puede haber, estos son los que tienen un poquito más de embolismo del sistema nervioso central, y en los pacientes que tienen mala higiene oral, sobre todo los que se han hecho procedimientos odontológicos, que tengan caries, pues vamos a sospechar de estreptococos, ¿no? Es la bacteria que más frecuentemente se encuentra. Los epidermidis, pacientes que tengan válvulas protésicas, y los enterococos, de los pacientes que pues, han tenido antecedentes de diarrea, que han estado en terapia intensiva, manipulación de la vía urinaria, y adultos, ¿no? Entonces, nada más como para darles, eh, digamos, interesante decirlo. Estas pues, van a ser las complicaciones que ya vimos. Eh, Esta de aquí, bueno, puede haber, digamos, lo que digo, el mecanismo embólico puede ir a varios órganos. Entonces, uno de estos va a ser a los pulmones, puede ir al vaso, pueden ir al cerebro, ya como ven aquí. Entonces, en todo paciente incluso, bueno, digamos, por así decirlo, pacientes con muy alto riesgo de émbolos al cerebro, una tomografía. La verdad me parece importante decir, no son solo símbolos sépticos, son estas vegetaciones con carga bacteriana, con el lugar en el que se depositen, van a generar un proceso infeccioso ahí, primero, ¿no? Y el estudio, o sea, no lo pongo a decir, pero la verdad es que el investigarlos, al menos por la representación bibliográfica, muchos de ellos, es bajo sospecha clínica, que el deterioro neurológico, pídele tomografía de grano, dolor lumbar, pídele resonancia para buscar una lista. Aquí, como le vamos. Siempre o sea, digo, hay ciertos casos nada más, o sea, digo, que sí hemos habido casos en los que no se dan tampoco síntomas claros, en los que sí así se ha encontrado, digamos, en la tomografía, pero lo más frecuente siempre es con sospecha clínica, ¿no? Obviamente. Entonces, dentro de la microbiología, digamos, y pues entraríamos al diagnóstico microbiológico. ¿Cómo se va a hacer? Pues lo primero que se va a hacer, pues, como vemos, un paciente con fiebre, pues, una bacteriemia, tomarle pues, positivos y negativos, ¿no? Entonces, primero, pues, los hemocultivos positivos van a ser, pues, uno de los criterios diagnósticos. Así la piedra angular. Entonces, para identificar estas bacterias, se deben obtener al menos 3 conjuntos de hemocultivos, ¿ya? Como diagnóstico a intervalos de 30 minutos antes de la terapia con antibióticos. En ausencia de un tratamiento previo,
Sí, está. Ya. Entonces, ya. Entonces, tenemos que, pues, ya, ese va a ser el primer escenario, los positivos. Pero, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa también en los escenarios de los positivos negativos? Entonces, pues, te dice que hay un porcentaje de que sí vayan a salir negativos, en que, por ejemplo, hay varias causas, pues pueden ser microorganismos que en ese momento pues no hayan crecido, o pueden ser las bacterias, digamos, que de peor crecimiento como las Hassel, o pues que se haya tomado ya un tratamiento antibiótico previo. Ya, entonces es de las causas más frecuentes que ya hayan tenido un tratamiento y pues el cultivo no creció nada, ¿no? Entonces, puede ser también, digamos, negativo, sobre todo en pacientes, digamos, cultivos que hayan salido hongos, sobre todo cándidas, o bacterias intracelulares obligatorias. Entonces, es necesario, pues, en este caso, pues, otro tipo de diagnósticos microbiológicos, ¿no? Otro tipo de medios o un crecimiento más prolongado. Entonces, aquí tenemos, digamos, las causas de endocarditis de cultivos negativos. Hay varias bacterias. Tenemos, dentro de las más frecuentes, pues, si se encuentra la Klebsiella burnetii, pues en el caso de que salgan negativos, sospechando de esta, pues tenemos que hacerle una serología, ¿ya? Una inmunoglobulina G, y un cultivo de tejido también, inmunohistología, y también se dice, pues, mecanismos con ARN. La Bartonella, pues igual serología, con inmunohistología, y pues las otras bacterias, Mycoplasma, Legionella, cada quien con su procedimiento diagnóstico específico. O sea, si tienen todas medios de cultivo, pero pues en el caso de que salgan negativos y de sospecha de estos patógenos, sí debemos pedirles este tipo de procedimientos. En un tipo base, deseamos con Haemophilus por H, Aggregatibacter, Cardiobacterium, Genele corredor y Kingere. Entonces, bueno, lo importante es la pregunta que me hacía, o sea, para situarnos, digamos, en realidad, a todo paciente que le hagamos un hemocultivo y salga positivo, pues debemos sospechar que tenga en verdad una hepatitis infecciosa. Pues vamos a tratar de responder esa pregunta. Sabemos que, digamos, si sobre todo si el hemocultivo es positivo para estafiloaureus, va a haber una prevalencia del 6 hasta 32% de que sí tengamos una hepatitis infecciosa, pero eso ¿cómo lo sabemos? Los expertos pues han creado una serie de scores, ¿ya? Como para saber que esa bacteria en minoría se va a deber a una hepatitis infecciosa, y pues si debemos pedirle un estudio de imagen específico. Entonces estos son se han dividido por el tipo de etiología o bacteria. Por ejemplo, para Staphylococcus, los de los tres principales son Virsta, Predict y Positive, ¿ya? Que son, digamos, de los scores más estudiados y que se han hecho comparaciones. Este es el punto de corte, digamos, de cada uno, y pues, digamos, en caso, en base de esos puntos de corte, vamos a ver si solicitamos un ecocardio o no, sospecha, como principal sospecha de diagnóstico. Y pues igual con cada uno hay una de estas bacterias, hay un score. ¿Ya? Con el reflujo fecalis también parte del NOVA, pero pues... Y aquí están pues digamos, los parámetros de cada uno y las variables, ¿ya? Que exigen los puntos. Este es el de Birsta, de Táfilo. Este de aquí es de NOVA de fecalis y este es de Enterococo. Luego lo pueden revisar bien. Pero sí, cada uno ha sido estudiado, digamos, por eso han dado sus scores en varias poblaciones, sobre todo estudios de corte a largo plazo. Y pues aquí están, digamos, cada uno de los estudios y en cuántos pacientes han sido utilizados. Ahorita vamos a decir sobre todo en el Staphylococcus, el Predict, el Virsta y el Positive, han sido comparados. Vemos que, bueno, como podemos ver aquí, digamos, este es el número de pacientes en los cuales se ha estudiado. ¿Qué tipo de estudios son? El Predict y el Virsta son estudios, el Predict
retrospectivo, el vista prospectivo, y estos son los parámetros que toma en cuenta, ¿ya? Entonces, y el dispositivo también. La diferencia de estos, y digamos lo principal, como para no ahondarnos mucho, es que el vista se ha visto que tiene mayor valor predictivo positivo y sensibilidad. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que va a acercarse más, o sea, que va a diagnosticar más pacientes que tengan la enfermedad, ya más que el predict y el POSIT, que va a acercarse un poco más al diagnóstico. Aquí les puse uno de los estudios que ha hecho la INSA, comparativo de este tipo de scores, en el cual pues podemos ver aquí que el VISTA tiene una sensibilidad del 96% en comparación del resto, que sí es menor. Sí tiene una menor especificidad, el primer día sí tiene más especificidad que el VISTA, pero tiene un valor predictivo positivo también alto. Vemos el valor predictivo negativo. ¿Qué significa este? Que en el caso de que el paciente, digamos, no tenga la enfermedad, este lo descarta. Pero lo que más ha llamado la atención como para tomar en cuenta digamos, que el VISTA digamos, sea mejor que los otros es el área bajo la curva. Tiene una alta probabilidad, un 88%, de que sí, de que sí diagnostique, digamos, si se acerque más al diagnóstico de endocarditis y que tengamos que pedir ya una prueba de imagen como lo que es el ecocardio. Ya, en el resto, pues nos quedamos como que en los estreptococos, Recalis, el Handock, y en el enterococo, pues el NOR. Entonces, para el diagnóstico de imagen, ya pues, hablando de que pedir el examen de imagen, pues el estudio inicial va a ser el ecocardio, ¿ya? Entonces, entre estos, pues está el transfágico. Se dice que como para diagnóstico inicial, siempre debemos pedir un ecotransparásico, tiene una sensibilidad, una especificidad altas. O sea, en todo paciente, digamos, que tengamos sospecha, debemos solicitar un ecotransparásico. El ecotransparásico tiene una sensibilidad alta, sin embargo, pues no siempre tenemos disponible, es un poco molesto para el paciente y siempre tiene sus complicaciones. Entonces, tiene digamos, sus indicaciones específicas, sobre todo en los pacientes que vengan con válvulas protésicas o que ya tengan una cardiopatía estructural en la que sospechemos de endocarditis, pues le pedimos, se dice que en las guías que le pedamos directamente un transesofágico. Pero en todos es recomendado como primer estudio de imagen, ¿ya? En sospecha de endocarditis, esa es la guía de la ES. ¿Ya? Luego, si en el caso de que en el eco transtorácico tengamos duda, o no sea negativo y se mantenga la alta sospecha, le pedimos el transesofágico. ¿Ya? Y se dice que el caso de que tengamos negativo el transtorácico y el transesofágico y tengamos todavía la alta sospecha, en 5 o 7 días se debe repetir. ¿Ya? Y el seguimiento obviamente también se hace conmigo. Una sensibilidad de 75 para un transtorácico, o sea, eso es considerándolo como que los expertos siempre depende del operador. Si lo hizo, puede llegar. Pero si se hace por una sensibilidad y si ven, eso quiere decir que si ven algo, es endocarditis, y una vegetación de una sensibilidad, es endocarditis. Pero si no ven nada, no lo descarta. No lo descarta en un alto. Exactamente. Lo tengamos siempre en consideración. Como decía, con alta sospecha, pues seguimos, ¿no? De hecho, ante la sospecha clínica elevada, con un ecocardiograma negativo, pues estás obligado a pasar a la licencia. Porque o sea, el rendimiento del trastorno es bajo. Y depende de muchas cosas, no nada más del expertise del operador, sino también hay personas que no tienen fama mental y lo hemos visto. Entonces, cuando no se puede ver, si tienes la sospecha clínica y en el transtorácico no pudiste determinarlo, sí tienes que ir a un transtorácico. Así es. Y lo confirman las guías. Entonces, ¿qué podemos ver o cuáles serían las lesiones? Pues obvias en el ecocardio transtorácico o en el transesofágico. Pues aquí en esta tabla nos describen, ¿no?
pues varias de las lesiones, sobre todo, bueno, en todos los estudios de imagen, pero pues ahorita les vamos a decir en el ecocardio. Pero pues lo principal, lo que buscamos comúnmente, pues son vegetaciones, ¿no? Son, unas lesiones pericogénicas, oscilantes o no oscilantes, o ecogénicas, masas que se encuentran, digamos, adscritas a las valvas de las, a las valvas de las válvulas, ¿no? Podemos decir, o estructuras endocárdicas, o materiales intracardíacos. Pero también podemos ver, digamos, engrosamientos ya de las valvas, como difusos, ya, digamos, que se ven más o menos como irregulares, ¿no? Conos y vegetaciones, y también podemos ver perforaciones ya de las valvas incluso, ¿ya? Entonces, se puede ver, obviamente va a depender mucho del expertise del que se encuentre realizando el hipocardio. Ya, estas serían las lesiones que se ven en la TAC y estas son las lesiones que se ven en el TAC. Pero bueno, estas se encuentran, digamos, en una sensibilidad diferente y tienen otras indicaciones, pero sí, se van a ver también defectos. Otras lesiones que podemos encontrar, va a haber como abscesos o pseudoaneurismas, ¿ya? Alrededor de las válvulas. Ya vamos a ver, podemos ver colecciones infectadas, podemos ver fístulas, ¿ya? O podemos ver dehiscencias de las válvulas protésicas, ¿ya? Sobre todo en los miembros que hayan tenido reciente, digamos, colocación y hay una dehiscencia. Entonces, pues ya pues, tenemos la lesión de la miocarditis. Entonces, bueno, ya habíamos visto que tenemos que repetir. Otro de los estudios de imagen importantes, después del ecocardio y del ecotransesofágico, pues es la tomografía cardíaca. Esta se dice, pues, que es muy precisa, digamos, tiene una, sobre todo, y más precisa que el ecotransesofágico para diagnósticos de complicación, ¿ya? En el caso que sospechemos de que el paciente tenga, pues no, nos haya salido el transesofágico también dudoso, pues sospechamos de que haya tenido una complicación perivalvular o periprotésica, la hayan operado y pues con una complicación, pues se le pide una tomografía cardíaca directamente y se recomienda tanto en válvulas nativas como protésicas. Ya, eso ya vimos, el eco no es concluyente. Ya dice, aquí es importante decir que pues las lesiones pequeñas no se pueden ver, no las puede ver bien. Decimos, no es tan sensible como para diagnosticar vegetaciones menos de 1 centímetro. Ese sí es más sensible el transesofágico. Pero sí es sensible para ver perforaciones o abscesos, ¿no? Entonces, también es importante como para detectar, digamos, complicaciones o, digamos, émbolos sépticos a larga distancia. Ya, se dice que hay indicaciones para realizar incluso un ataque de cuerpo entero para ver, digamos, émbolos, ¿no? A nivel de cerebro también es muy importante la tomografía para ver émbolos en cerebro. El ataque cardíaco, pues también es una alternativa, entonces, previa a la cirugía, ¿ya? Entonces, está indicado si, por ejemplo, el paciente que ya tiene una complicación perivalvular para realizar una cirugía, pues es necesario hacer un ataque definitivamente y pues con un diagnóstico alternativo. Aquí podemos ver una tomografía cardíaca en el cual sí se ve, digamos, la comparación del eco, pues sí se ve aquí una vegetación de 11 milímetros, sí es detectable en más de 1 centímetro, una biología protésica. Entonces, las indicaciones de la ES, ¿bien? ¿Y cuáles, digamos, son las recomendaciones? Son recomendaciones de alta clase. Entonces, pues, no, dentro de estos estudios también se encuentran los de medicina nuclear, que también son muy importantes y que han sido incluidos también dentro de los nuevos criterios diagnósticos. Pues estos sobre todo muy importantes para detectar complicaciones, también diagnóstico alternativo y para ver casos en los que no se haya concluido pues bien en el ecocardio. Estos sobre todo también son muy importantes para detectar embolias sépticas, aneurismas picóticos y pues para monitorizar el tratamiento también antimicrobiano.
Entonces, de todas maneras, estos en las guías de la ES de 2023 no tiene tan alta recomendación o de evidencia, pero sí se deben considerar en los pacientes en los que no haya sido concluso, ¿no?, el diagnóstico y tenga alta sospecha. En los pacientes que tengan dispositivos intracardíacos y pues en los pacientes en un TAC de cuerpo entero, pues se puede considerar. Pues lo que habíamos dicho, ¿no? Pues primero el eco y ecocardio, luego pues, el ATAC, y pues si no, tenemos el PTAC o si no el TDG. Entonces, esta bueno, es la comparación de estas y las indicaciones. Yo creo que no nos vamos a hablar mucho y vamos a ir a los criterios diagnósticos. Ya los he dividido así nomás, como así, digamos, muy sencillo, pero ahorita los vamos a determinar ya de una manera más detallada. Los criterios diagnósticos vamos a dividirlos en patológicos y clínicos. Pues ya les decía que el diagnóstico patológico no es posible realizarlo, pues una biopsia, una autopsia, pero los diagnósticos clínicos son los que nos tocan a nosotros. ¿Ya? Entonces, tenemos criterios mayores y menores, pues ha habido varios consensos de los criterios. Habían salido unos en el 2000, luego en 2010, y luego pues los nuevos en el 2023, bueno, desde el 2000 ya se habían llamado de DUC, y luego fueron unos DUC modificados, los cuales pues hubo ciertos cambios. Pero la nueva evidencia pues comienza determinar los criterios actualizados, ya que son una modificación o una actualización de los criterios modificados de DUC. Pero ahorita les vamos a decir. Entonces, hay criterios, los criterios mayores se van a dividir en microbiológicos de imagen y quirúrgicos. Y dentro de los criterios menores, pues están todos estos, ¿no? Pues, están los clínicos, la fiebre, los vasculares inmunológicos, los microbiológicos y los de imagen. Entonces, bueno, es importante decir que como para el diagnóstico, digamos, como para dentro de los criterios diagnósticos se encuentra esto creo que ya les dije cómo se hace, primero los ejecutivos, luego en el caso de negativos, serologías. Digamos, es un algoritmo diagnóstico más rápido. Ya lo pueden revisar después. Estos son digamos, los criterios, ¿no?, actualizados de TUC, ya que son propuestos por la ENSA, y pues vamos a dividirlos entre los criterios mayores, los microbiológicos de imagen y quirúrgicos, ¿ya? Estos criterios quirúrgicos, los que están en negrita, son como las actualizaciones en relación a los previos, ¿no? Estos no se encontraban antes. Entonces, dentro de los criterios mayores, pues vamos a tener los cultivos microbiológicos, los cultivos positivos, hemocultivos, ¿no? Sobre todo de microorganismos típicos, los que comúnmente afectan, como les dije, los focos gram positivos, Staphylococcus aureus, el Streptococcus aureus. Otro de los criterios, o puede ser hemocultivos positivos para microorganismos que raramente causan endocarditis, ¿ya? O al menos 3 muestras, ¿ya? De los típicos 2 muestras, de los atípicos, pues 3 muestras. Y test o si no, también es positivo, de los mayores, test positivos de laboratorio. En caso de que hemocultivos negativos, tenemos que tengamos PCR positivo para Coxiella burnetii, Bartonella o otro Whipple en la sangre, ¿ya? O bien, digamos, la serología positiva para Coxiella, o bien la inmunofluorescencia para Bartonella. Entonces tenemos que desde el microbiológico, en el caso de hemocultivos positivos para atípicos o atípicos, que tengamos positivo, digamos, las pruebas serológicas. Entre los criterios de imagen, pues debemos tener, digamos, lesiones en ecocardio o en TAC, por ejemplo, vegetaciones, por ejemplo, perforaciones de válvulas, por ejemplo, aneurismas o abscesos. Tenemos lesiones en ecocardio significativas, ¿ya? O lesiones, digamos, también complicaciones, ¿no? O que ya hemos tenido un ecocardio previo que haya cambiado en referencia a este, ¿ya? Por ejemplo, una insuficiencia mitral nueva, ¿no? O una nueva dehiscencia de una válvula protésica en caso de válvulas protésicas. Y los criterios nuevos,
pues se aumenta lesiones positivas en el beta-GPDG, ¿ya? En la 18-EP clorhidroxiglucosa, que es otro medio diagnóstico. Y dentro del tercer criterio mayor es el quirúrgico, pues que se evidencia dentro de una cirugía, pues las lesiones, ¿no? Sí, confirmado por histología o microbiología. Ahora de los criterios menores, pues tenemos varios, ¿no? Aquí, jamás, bueno, cada uno va a leer, jamás mencionar como general. Está bien, así como les había dicho. Entonces, tenemos de los criterios menores la predisposición, pues todo el paciente con conflicto de riesgo. Tenemos la fiebre importante, mayor o igual a 38 grados, fenómenos vasculares, los fenómenos inmunológicos, aquí están los nódulos de Odler, los machos de Roth, los vasculares, los de Jeneway, evidencia microbiológica, digamos, y pues los microbiológicos que no son, digamos, los criterios mayores, pues positivos para otras bacterias, etcétera. Y los criterios imagenológicos, que tengamos, ahí sí debe haber, digamos, actividades anormales en el PETA. Este es uno de los criterios menores colocados de una manera actualizada. Y al examen físico también podemos ver, digamos, en el caso de que no tengamos todos estos métodos diagnósticos, si vemos el examen físico nuevo soplo, también, digamos, se incluye dentro de los criterios menores. Para el diagnóstico hay, bueno, y se va a dividir el diagnóstico en definitivo, posible y rechazado, ¿no? Pero el diagnóstico definitivo, pues vamos a tomar en cuenta que debe haber dos criterios mayores, un mayor y 3 menores o 5 menores, ¿ya? Eso sí no ha cambiado en los diferentes días. Y pues, para el posible es un criterio mayor y un menor o 3 menores, disminuir. Y rechazado, pues ninguno de estos, ¿no? Que tenga, por ejemplo, solo un mayor, que no tenga un menor o solo tenga un menor. Ya, cualquiera de las que no sea mayor. Esa diapositiva, nadie la lee. Nadie la podemos. O sea, yo estoy en la computadora y no la alcanzo a leer. ¿Vale? Entonces, una técnica de estudio es que tú prepares, tú los transcribas en una diapositiva. Tú. Sí, le pones los créditos de quién son, pero tú los lees, los transcribes, te los aprendes y nos haces una diapositiva que todos podamos leer. Pedro, léeme el renglón. Tú estás no, desde la sala. A ver, léeme el cuarto renglón del recuadro de la marina. ¿Sale? ¿Sale? Eso no lo podemos hacer en una presentación. ¿Vale? Entonces, por tiempo, ya es tiempo de que paremos la charla. Para mañana nos vas a presentar, vas a empezar a partir de tus criterios diagnósticos y vas a hacer unas diapositivas. Entonces, no quiero volver a ver estas cosas. ¿De acuerdo? Porque nadie lo va a leer, lo van a ir a leer al artículo, pero en la presentación y la diapositiva es un soporte para lo que tú vas a decir. ¿De acuerdo? O sea, tú puedes traer tus notas, no hay ningún problema. Tú puedes traer alguna nota que te recuerde algún tópico, pero tú ya leíste el tema. Cuando lo estás preparando. Y nos vas a traer una imagen que sea muy gráfica, que todos nos acordemos, ¿sabes? Pero si me pones aquí el texto completo, ¿qué les digo en las presentaciones de los ingresos? Si me transcriben el ingreso, nadie lo va a ver. Así mismo. Exacto. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Dónde está? Pero no me pongas esa diapositiva en la lista. ¿De acuerdo? Entonces vamos a parar aquí. Hasta aquí yo tengo que comentar. Pues sí, por eso es, bueno, primero que nada, si no me llevan solo No se preocupe. la endocarditis es una enfermedad que se busca. O sea, no va a llegar ningún paciente a decirles, tengo todos los criterios, ¿no? Sí. Entonces se buscan. La mayoría de las veces están mal abordables los pacientes en general. La verdad.
Lo más importante en la Está la endocarditis es bacteria donde está la presente. bacteria presente. Entonces, primero hay Entonces, que primero tomar hay que hemocultivos tomar adecuadamente. Como lo comentaste, lo más importante en un hemocultivo, lo más importante es el volumen. Y va a depender del volumen la capacidad que tenga el hemocultivo para detectar bacterias. Lo más fácil es detectar pocos gram positivos. Muchas veces con 20 mililitros está demostrado que aumenta mucho la sensibilidad de un solo cultivo, incluso llegar al 60-70%. Pero es mucho más baja si es una endocarditis por otro tipo de microorganismo. Entonces, por eso se repiten. Y no es lo mismo llenarlo con 5 mililitros de sangre que con 10, o sea, es el doble, ¿no? Por eso tengo el doble de posibilidades de encontrar la bacteria ahí. Entonces, eso es muy importante. Tampoco hay que ser tan obsesivos de cada 30 minutos hay que estarle tomando el hemocultivo. O sea, con que se tomen en 12 horas y antes del antibiótico tampoco pasa nada, ¿no? Realmente, o sea, ajá, lo más importante sí, sí, 3 sí, o sea, no importa tanto que sean los, o sea, lo que más importa es el volumen, ¿no? ¿Cuántos mililitros? Lo máximo que acepta un frasquito son 10 mililitros. Ajá. Entonces, de 8 a 10. Pero idealmente son 10 mililitros y que se procese súper rápido. Pues se toman los hemocultivos y no se dejan ahí 1.000.000 de horas, ¿no? Se bajan inmediatamente. Si no los puedes bajar inmediatamente, entonces no se toman. Que la máquina de los hemocultivos se llama Bactec, la que utilizamos aquí, y lo que hace la máquina es tomar un basal del nivel de CO2 que tiene la botellita y después compararlo hasta que sube cierto porcentaje respecto al basal. Pero si tú lo dejas ahí 1.000.000 de horas, va a estar ahí la bacteria reproduciéndose y cuando a lo mejor ya lo lleves al laboratorio, ya va a ser muy difícil, ya no va a subir tanto, ¿no? Porque tampoco el medio de cultivo es infinito de los nutrientes. Va a subir muy poquito y ya no va a detectar, incluso que haya bacterias ahí. Entonces, eso es importante, ¿no? Tomarlos con 10 mililitros, tomar 3 antes del antibiótico es lo más importante y bajarlos inmediatamente a incubar. Tomarlo solamente con técnica estéril porque hay muchas veces que salen puros epidermidis y la verdad el paciente no tiene eso, ¿no? Entonces eso es sumamente importante. Y respecto a los... sí, lo de bactericida y bacteriostático es un tema, alguna vez lo revisaremos con calma, pero ya no es algo que se aplique a un antibiótico para determinar que tú lo eliges de esa forma, porque no hay un desenlace clínico. Es un concepto microbiológico estrictamente, y tiene su relevancia en la microbiología, en el laboratorio, pero en la práctica realmente utilizamos para la elección del antibiótico otras características propias del antibiótico, ¿no? Que sea un buen medicamento, por ejemplo, que se concentre en el torrente sanguíneo, que sea muy hidrofílico, muchas cosas, ¿no? Las complicaciones, bueno, como les comenté, se buscan, ¿no? Si yo tengo la sospecha, pero no cumplo criterios, entonces ahí, aunque el paciente no tenga síntomas, por ejemplo, del sistema nervioso central, se busca intencionadamente, ¿no? Los émbolos. Muchos pacientes no tienen síntomas oculares del sistema nervioso central, pero tienen émbolos. Hasta el 30% de los pacientes de endocarditis izquierda van a presentar émbolos sépticos al sistema nervioso central asintomáticos. Entonces, si yo no cumplo criterios por otra forma, entonces ahí sí ya está justificado que yo intencionadamente busque, ¿no? En otros lados. ¿Qué más? Las TAVIs son el principal factor de riesgo para enterococo, para endocarditis por enterococo. Esa es pregunta de examen de consejo. Sí, sí. Y después. Las TAVIs, es una TAVI, ¿no? La TAVI es un procedimiento que se hace a nivel femoral. Entonces, por la vía de acceso tiene riesgo de presentar endocarditis por enterococo y es lo más común, ¿no? En segundo lugar, pues los pacientes usuarios de dispositivos urinarios crónicos, catéteres JJ, usuarios de sonda, uso de antibióticos de amplio espectro, catéteres. En cuanto a los enterococos, los estreptococos se mueren de volada. Entonces, si ya le pasaste una dosis de ceftria a ese paciente enterococo, posiblemente jamás lo vayas a recuperar. Incluso hasta si agarras la válvula y la cultivas, tal vez ni siquiera se
se crezca. Entonces, muy importante no pasarle antibióticos, ¿no? O sea, sé que es una bacteremia, sé que es una urgencia, pero en este caso, para planear un tratamiento que tal vez te lleve un montón de tiempo, lo ideal pues, es tener el diagnóstico preciso. Y para que se forme una vegetación, pues tampoco es de un día para otro, ¿no? O sea, tarda días. O sea, el paciente ya trae una historia seguramente de fiebre, de meses, de diaforesis, de síntomas cardíacos, etc. Entonces, puedes aguantar 12 horas a abordarlo bien para iniciar antibióticos. Entonces, tratar de que no se le pase. Y ahí con lo de los antibióticos, si te urge iniciarle antibióticos, por lo menos le puedes tomar 2 semos separados por media hora sin antibióticos. O sea, no hay justificación. Sí, aquí igual con carne. O sea, y a veces por más que tomes, a veces no se recupera, ¿no? ¿Se acuerdan de Moon? Sí. ¿Se acuerda de Moon? ¿Cuántos hemos se tomaron antes de que saliera? Bueno, me criticaron hasta Como 10, ¿no? el doctor Muñoz me quería coser en leña verde, Ya más de 20 obsesiones. porque yo les dije, mientras más tengamos, aumentamos el rendimiento. Sí, exacto. Entonces, a veces lo tienes que buscar, ¿no? Pero tienes que aferrar. Si tú no encuentras otra cosa, lo tienes que aferrar. Y nada más puedes poner la diapo de lo del eco, de lo del Bierstein, ¿no? Bueno, esos criterios sí, o sea, cuando tenga un paciente con bacteriemia que sospecha de endocarditis y que quieran hacer un eco, sí son muy útiles y te sirven, ¿no? O sea, en general, recomiendo que siempre se hagan. Si tiene una bacteremia más de 2 años separados, cuando el paciente tiene antibiótico, pues se haga independientemente de que no te dé la escala. ¿Se le puede empezar? A lo de las escalas, donde vienen, ¿qué incluye? Ajá. Pero también te sirve, es que no se alcanzar, ahí. Pero también te sirve para hacerlo en retrospectiva. O sea, si tienes un paciente que tiene alguno de estos factores de riesgo, aunque no hayas documentado la bacteremia, pero el paciente tiene meningitis, es usuario de drogas y tiene a lo mejor una valvulopatía, entonces en este paciente a lo mejor lo haces en reverso, ¿no? O sea, identificar el paciente de alto riesgo de endocarditis también es importante que como que los ubique, ¿no? O sea, cuáles son factores de riesgo para presentar endocarditis por cada patología. Aquí nada más pusiste los del Staph aureus, ¿no? No, estos son de... Pusiste los de Nova. Enterococos. Este es Virta, este es Nova, y este es el Staph. Ajá. Ok. Sí, entonces igual conocer como, no es necesario que te los aprendas, ¿no? Eso ya está, ya lo puedes buscar rápido ahí. Pero sí es necesario que sepas más o menos, pues es un paciente que tiene como muchos embolismos, que tiene una valvulopatía, o sea, cualquier cosa, entonces tú ya puedes pensar a lo mejor en retrospectiva, ¿no? Aunque no tengas el hemo positivo, para identificar estos pacientes de alto riesgo. A veces eso es lo que yo veo mucho en la consulta, ¿no? Veo un paciente que tiene espondilodicitis y después tiene un absceso en otro lado, entonces no necesito el hemo, ¿no? O sea, ahí yo ya infiero que pudiera tener un poco común hematógeno, ¿no? Y lo buscas en retrospectiva. Entonces, por eso también es importante conocerlos y no solo cuando tenga el hemo, ir a verlos, ¿no? O sea, conocerlos de antemano. Bueno, y el epidermidis realmente solo es, o sea, como que la idea es que los coagulasta negativos, excepto el lugdunensis, que es un estafilococcus particular, se comportan de forma muy benévola y muy incipiente y solo se conforman de forma virulenta cuando están adheridos a dispositivos, porque tienen alta generación de biofilm y el problema con los epidermidis no es su virulencia, sino su resistencia que casi siempre tiene, ¿no? El 80% son OXAR, entonces ahí hay un poco más de problemas. Pero no hay que sospecharlo de primera instancia si el paciente no tiene un dispositivo, no tiene una válvula, no tiene un catéter, no tiene una derivación intracerebral, o sea, como ese tipo de dispositivos no hay que sospecharlo. Es mucho más probable que tenga un estreptococo porque tiene enfermedad periodontal, por ejemplo, ¿no? Que sea por ahí. Y los que son del grupo HACEP son difíciles de identificar, pero son los más fáciles de tratar. Están en la boca de todos los humanos y en general los mamíferos con los que convivimos, como los perros y los gatos, y con ceftriaxona, con amoxiclav se curan. Entonces hay muchos pacientes que van a ver que no sé si los vieron, pero el mes pasado Bruno vio a 2 pacientes
que tenían endocardititis de hemocultivo negativo. Y se quedaron con Ceftria y todo el mundo estaba vuelto loco porque, pero no pasa nada, ¿no? O sea, si tú ya le investigaste todo lo demás, no te creció, probablemente sea alguno de estos que no se pueden recuperar, pero son muy lábiles a los beta-lactámicos, súper lábiles. Por eso, de hecho, también la profilaxis de las mordeduras va con amoxicilina, también cubre el Háser. Entonces no hay que volverse locos tampoco porque sean difíciles de diagnosticar, son súper virulentos. Beta-lactámicos es más que suficiente. Y ya, pues ya. Bien. Entonces, continuamos mañana para que recorramos las clases un día.